Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en una emisión más de su canal 4, Desmenuzando el Contacto Extraterrestre. Ahora tenemos un tema muy interesante. Tenemos a un invitado de lujo, al señor Ignacio Velázquez, que nos va a hablar acerca de un tema muy específico acerca del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI tiene muchas facetas. Ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir investigando en este canal. Una de las facetas es lo que nos va a explicar aquí es el Ignacio Velázquez, es la cuestión de las palabras sagradas, los mantras que se relacionan junto con los ángeles y los ovnis, que es una relación muy interesante acerca de esa proyección que tenemos acerca del fenómeno ovni, que no nada más es tecnología, tuercas y tornillos. Parece ser que hay una especie de doctrina filosófica acerca del bien para la humanidad, lo que son los ovnis, el Merkabah. Vamos, que nos explique todo eso ahora nuestro compañero Ignacio Velázquez. Aquí lo tenemos para que usted nos explique algo acerca de ese tema. Ignacio Velázquez, pues muy bienvenido. Esperemos que nos expliques algo acerca de lo que nos puedas explicar acerca del fenómeno ovni, los ángeles, el Merkabah. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, yo inicio en el año de 1975 con la parte de la experiencia del fenómeno OVNI. Sí. Esta experiencia es una experiencia en la cual yo veo una bola de fuego gigantesca que es pura energía, y esta energía se mete dentro de un dentro del campo, porque era una parte trigal por allá de aquel lado del Estado de México. Y entonces yo tengo pues la edad exactamente de esos 13 años, 14 años, en los cuales es para mí muy importante, porque de ahí inicio yo la parte de la investigación con el fenómeno OVNI. Entonces, dentro de la parte, en ese momento yo estaba estudiando latín y etimología grecolatina. Entonces, posteriormente ya me encuentro con otro maestro, salgo de ese lugar, y esa misma noche yo le digo a las personas, al otro día les digo que si ellos no habían visto una bola de fuego, ¿no? Entonces ellos se agarraron y me dijeron, esos son brujas. Entonces, como fue mi primer avistamiento, para mí fue algo muy interesante, porque yo desconocía toda esa parte que tiene que ver con, ahora ya lo entiendo en la parte del fenómeno OVNI. Así es. Ahora yo lo entiendo dentro de la parte pues de la investigación, del trabajo, y la diferencia entre el vehículo de luz y las naves de metal, ¿no? Entonces, en este punto, haz de cuenta, inicio mi búsqueda, y lógicamente entonces mis amiguitos, éramos 80 en un dormitorio, entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Que eso que tú viste son brujas. Y pues yo me quedé así con el rollo de las brujas. Entonces posteriormente ya salgo de ese lugar y me voy a un grupo, que ese grupo lo manejaba un maestro que se llamaba Rogelio Blanco. Entonces Rogelio Blanco tenía una serie de grupos de meditación que era conocido como Alfa La Base número 9. Entonces, en ese grupo él daba enseñanza, y un amigo que era Margarito López Cruz. Entonces Margarito López Cruz nos enseñaba a pintar algunos símbolos como el árbol de la vida, como el tarot y otras cosas, y también nos enseñaba a pintar el ave fénix. Entonces, posteriormente ya nosotros empezamos a salir con Rogelio Blanco a los lugares, que son los lugares de las pirámides, las aberraciones de espacio-tiempo conocidas ahora, precisamente Teotihuacán, Cuicuilco, el Templo Mayor, Malinalco, Tepoztlán y Palenque, ¿no? La ciudad de las siete tribus nahuatlacas, que es Chicomostoc. Entonces, posteriormente, ya después de hacer todos esos recorridos, para mí fue muy esencial el poder entender primero qué es
la parte de los lenguajes sagrados. Posteriormente, entonces, en ese momento, había unas personas en el grupo que estaban estudiando náhuatl, y yo voy con una antigua decana del náhuatl que se llamaba Rosa María Escalotzin, que estaba ahí en el metro normal. Entonces, su esposo se dedicó y encontró parte de la parte del Nepohualtzin, del contador antiguo que utilizaban los aztecas, y ya llevaba yo 1 año y medio ahí con ellos. Entonces, posteriormente, yo le pregunto a mi maestro, a Rogelio Blanco, yo le pregunto acerca de cuál es el lenguaje más poderoso de la tierra. Y entonces agarra y me dice, mi maestro, no, dice, pues, ¿sabes qué? El hebreo. Y entonces yo, dice, mira, ¿sabes qué? Si quieres, ahí está Gloria, que trabaja en el CELE. Ella te puede llevar al CELE, y entonces pues ahí te inicias en la parte del hebreo. Entonces me esperé a que fueran las inscripciones, llegué con Gloria, porque yo no conocía la UNAM, y entonces me meto a estudiar hebreo. De ahí me paso como 7 años en la parte del estudio de las lenguas, y comienzo a entender la parte de identificación del trabajo, precisamente en el estudio de las lenguas, en el estudio también igual de la Cábala, en el estudio de los ángeles. ¿Por qué? Pues porque mi maestra me pide un libro para llevar dentro del estudio del judaísmo, ¿no? Entonces me dice, ustedes tienen que traer, a todo el grupo, ustedes tienen que traer tendencias de la mística judía. Y entonces en ese momento el autor es Gerson Scholem, que es un judío muy, muy importante. Y entonces voy a la librería y llevo tendencias de la mística judía. Entonces me chuto todo el libro, y es la primera vez que yo tengo interacción con la palabra Merkaba, ¿no? Porque en ese momento yo agarré y dije, bueno, pues ya leí el libro, ya entendí lo que es más o menos un bosquejo del judaísmo, y exactamente ya con el punto de la palabra Merkaba, comienzo a investigar, independientemente de que aquí mismo en esta misma zona me llegan otros libros importantes. Uno de ellos es el libro de Cábala de Shimon Halevi, que Shimon Halevi tiene 4 lecciones en su primer libro que son muy importantes para poder distinguir los nombres divinos, los arcángeles y los ángeles, y nosotros que estamos aquí en el plano tridimensional. Posteriormente, entonces, ya agarro y digo, bueno, pues ya tengo la parte del conocimiento de Cábala, y posteriormente también igual me llega el libro hebreo de Enoch. Bueno, todos los libros es un compendio, el libro de los libros de Enoch, porque viene el etiópico, viene el libro eslavónico, viene el libro hebreo, viene el libro arameo, y viene otro libro que es el copto. Independientemente del Midrash de Enoch. Y entonces ahí yo me voy dando cuenta que hay una parte que está muy encriptada, aún a nivel mundial, para poder entender el judaísmo. O sea, tú no puedes entender el judio-cristianismo de la noche a la mañana. Y no lo puedes entender porque no tienes esos libros. Así es, pues vemos que muy interesante lo que nos relata aquí el señor Ignacio Velázquez. Después de una experiencia que él tiene con bolas de luz, se interesa directamente por el estudio de las lenguas, los sonidos. Encuentra ciertos maestros que él nos está relatando del náhuatl, encuentra ciertos maestros que le dicen que pues las palabras de poder se encuentran en la lengua hebrea. Qué interesante. Relacionado todo esto con el fenómeno ovni, vamos a ver poco a poco lo que son las mantras o palabras de poder, que una palabra, el sonido, ejerce ciertos efectos sobre el mundo físico. Qué interesante lo que nos está relatando aquí Ignacio Velázquez. Tuvo una experiencia, ¿verdad?, donde pues algo le dijo, vamos a investigar, se metió a investigar años a investigar lenguas, que no es fácil, una lengua
saberla de manera completa es dificilísimo. ¿Qué nos puedes decir después de esas palabras tan interesantes como Merkabah, que nos estás diciendo? Autores como Simón Levi, yo he escuchado por ahí otros autores como Philip Berg, otros acerca de la Kabbalah, esta teoría, esta ciencia tan interesante de los sonidos, de los números que rigen todo nuestro mundo físico y que están relacionados con el fenómeno ovni. Esa palabra Merkabah, nos has comentado que el estudio de los ángeles y los ovnis tienen que ver algo al respecto. ¿Qué nos puedes platicar algo al respecto sobre esta relación tan interesante, ángeles y ovnis? Y Kabbalah, obviamente, las palabras de poder. Así es. Mira, uno de los puntos interesantes fue que yo, después de haber estudiado estos libros, entonces entra la parte iniciática dentro de la mántrica, ¿no? Que me encontré por ahí un libro que fue muy interesante para mí, que era de un señor que estaba en la parte masónica y que él hizo una descripción acerca de los lenguajes, porque los lenguajes se van describiendo por hertz, que es la parte vibratoria, ¿no? Entonces, a la hora que yo estoy estudiando las lenguas, entonces en su estudio él te decía, mira, ¿sabes qué? Que el francés mide 4000 en vibración, el inglés y el ruso miden 8000, el español mide 8500 y el hebreo mide 12000. Entonces, cuando tú vas tocando las palabras sagradas, de alguna manera tú necesitas o quieres crear una conexión, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de esta conexión, hubo algunas experiencias las cuales se volvieron a repetir exactamente con el vehículo de luz. Una vez estábamos nosotros en la del Valle, en una calle que se llama Pestalozzi, y entonces allí en Pestalozzi, mi amigo tenía un grupo de meditación. Terminó la clase de él y posteriormente esa misma bola de fuego bajó enfrente de nosotros a 5 metros. Entonces nosotros, yo y mi amigo, nos quedamos asombrados, ¿no? Porque dices, oye, estás viendo el vehículo de luz a 5 metros, no está ni a 2-3 kilómetros, está aquí, ¿sí? Si hubiéramos tenido una experiencia de pues arrobamiento, que es diferente a la parte del rapto, hubiéramos dicho nosotros, estuvo cañón. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque bajó el vehículo y después de que nosotros la vimos, toda la bola de fuego, la esfera de fuego gigantesca, porque tiraba fuego por todos lados, entonces en ese momento se disparó al otro lado de la ciudad y nosotros, yo y mi amigo, nos quedamos así viéndonos. ¿Viste la supervelocidad que tiene este vehículo de luz? Y pues dices, está cañón, así si llegas del otro lado de la galaxia, pero así. En instantes, sí. Así es, en instantes. Entonces, esto me quedó me quedó muy marcado para yo poder precisamente darme cuenta en esta parte del estudio que hay unos científicos, astronautas, que te ponen a qué velocidad viajan precisamente las naves espaciales. Entonces tú vas tomando 400 kilómetros por hora, 500 kilómetros por hora, 10,000 kilómetros por hora, hasta 700,000 kilómetros por hora en el espacio profundo. Sí, en el espacio profundo. Entonces, ahí es donde nosotros agarramos y decimos, si nosotros entramos a obtener información, por ejemplo, de que la luz llega a nosotros a 300,000 kilómetros por segundo, entonces hay estrellas que pueden tirar su luz a 13,000 millones de kilómetros por segundo. Y todo depende del vehículo en el que estés. Si estás en una nave de lata, no puedes alcanzar esas velocidades porque necesitas estar en un inter que se le llama plasma, o estar en un inter donde ya estás tocando luz superlumínica. Cuando ya tocas luz superlumínica, entonces ya estás hablando de otra cosa.
Bueno, pues miren qué interesante lo que nos está platicando aquí Ignacio Velázquez, la relación que existe con el fenómeno ovni, el sonido, las palabras de poder y el poder contactar mediante palabras de poder, es decir, que tuviste una experiencia donde de alguna manera usaron palabras de poder, invocaron que bajar el vehículo de luz, el Merkabah. En ese momento, fíjate que mi amigo ya había terminado la meditación. Ajá. Nosotros estábamos parados viendo, porque es un departamento, es un edificio de puros cristales. Entonces nosotros estábamos viendo la ciudad y ellos bajaron hasta nosotros. Oh, pues sí. Lo hubieran hecho y nos hubieran dicho hola por la ventanita, ¿no? Claro. Nos hubieran dicho hola. Es decir, que por medio de la meditación se pudo haber logrado el contacto, por medio de la meditación. Muy interesante, porque la meditación es una manera de aplacar todo lo que se llama nuestro ego, y queda una parte muy interesante de nosotros que se llama la conciencia. Al ser estas cuestiones de despertar de la conciencia, hemos visto en otros temas que podemos contactar con entidades pues de una vibración superior, de vibraciones energéticas superiores. En este caso, seres, el Merkabah son seres, es una nave, que el Merkabah. Sí, ya posteriormente, entonces, cuando tú lees el Hebreo de Enoch, el Hebreo de Enoch tiene una descripción en la cual inicias con los ángeles, con las huestes, que son pertenecientes al mundo de Yetzirah, que es el mundo de formación, y los arcángeles están en el mundo de creación, que es el mundo de Bria, y luego viene el mundo de Asilut, que es donde están los nombres divinos. Entonces, el mundo de emanación. Nosotros estamos en el cuarto mundo, que es el mundo de la acción, donde está todo el multiverso. Entonces, cuando tú quieres llegar a lugares, sí necesitas una preparación, que es, por ejemplo, lo que yo les digo a mis alumnos. Tienes que tener una sensibilidad y tienes que conocer los lenguajes sagrados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú quieres activar tus chakras y vas a trabajar Muladhara, 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 Swadhisthana, 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 Manipura, 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 Anahata, 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 Vishuddha, 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 Agna, 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 Sahasrara, 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 estás utilizando sánscrito. Hay unas partes donde la misma construcción lingüística te puede llevar hacia el pasado, que ese es el caso del sánscrito, o el hebreo te puede llevar hacia el futuro. Entonces llega un momento en que vas entendiendo por qué razón el hebreo no tiene presente. El hebreo tiene futuro y tiene pasado. El sánscrito tiene otro tipo de estructura, la cual te lleva a conocer tus vidas pasadas cuando tú entras precisamente a la parte de apertura de chakras. Pero la parte, te das cuenta desde inicio en la construcción gramatical o la construcción del estado del verbo. ¿Sí? Y entonces en ese punto agarras y dices, no, pues si me lo hubieran dicho así, pues lo hubiera entendido desde el principio, pero no es así. No, porque tienes que exactamente haber pasado estos 3 años y medio que llevas en el lenguaje para poder entender estructura analítica, ¿no? Gramatical. Y entonces, en ese momento, te digo, para mí fue un poquito y muy importante el llegar, en este caso, por ejemplo, en el caso de Rogelio Blanco, me decía, le digo, maestro, ¿por qué yo no veo como las demás personas ven? O sea, yo no estoy, de repente ellas decían, ¿qué vieron después de la meditación? Y no, pues es que maestro, yo vi esto y esto. No veías nada. Y yo le decía, maestro, yo no vi nada. O sea, ¿cuál es el meollo? ¿Por qué ellas sí ven y yo no? Y entonces ya me decía, mira, trabaja tus chakras de 3 a 5 de la mañana. Pues ahí me tienes, brother, en un año, todos los días de 3 a 5 de la mañana. Y entonces, a final de cuentas, ya cuando lo entiendes a nivel científico, pues te das cuenta que tienes la parte de golpeteo de la energía estelar. La energía de las estrellas en ese momento, tienes que saber qué constelación tienes arriba, porque si tienes, en lugar de los positivos, tienes a los negativos, pues pum, vale, te va mal, ¿no? Que eso es lo que, por ejemplo, luego dicen, es que fuimos al foco tonal, pero no nos fue bien, o fuimos al foco tonal, pero sí nos fue bien. Bueno, es porque depende de la constelación que tienes arriba. No sé si ustedes vieron la película Contacto.
con Judy Foster. Entonces, ellos tienen las antenas y la mujer agarra y dice, tienes que guiar las antenas al lugar estelar de donde estás recibiendo la emisión. Esto es lo mismo con tus 7 centros de energía, chakra. O sea, los tienes que dirigir exactamente al lugar estelar arriba. Y te digo, hay peripecias buenas y hay peripecias malas, porque ellos viajan a través de esos túneles o de esos rayos que ellos están emitiendo en ese momento. Y tú puedes tener una experiencia buena o puedes tener una experiencia mala, dependiendo de la constelación que tengas arriba. Depende de lo que está en ese momento. Lo que está en ese momento. Ajá. Pues miren. Pues fíjense nada más lo que nos está platicando aquí Ignacio Velázquez. Es algo verdaderamente elevado lo que nos está platicando. Ya nos está hablando de chakras. Miren, los chakras, para que ustedes sepan, son unos centros energéticos que tenemos los seres humanos en el mundo espiritual o en el mundo astral y se convergen con el mundo físico. Cada chakra converge a una glándula de secreción. Digamos, el chakra Vishuddha converge con la glándula tiroides, el chakra Sakarrara con la glándula pituitaria. O sea, tienen una manifestación en el mundo físico. Esos son los centros energéticos que él dice que se activan con ciertas palabras de poder. Fíjense hasta dónde estamos llegando, y relacionadas para contactar por medio de la meditación, imagínense nada más, con entidades, digamos, extraterrestres o paradimensionales que ya usan ciertos portales dimensionales. Y que si los dos contactamos se manifiestan de acuerdo a la constelación que en ese momento está pregonando. Ya estaba hablando de bastante elevado lo que nos está platicando aquí Ignacio, de veras, qué interesante, qué invitado de lujo. Y miren, ahora yo quisiera preguntarle, mira, bueno, ¿tuvieron ese contacto después de esa meditación con ese Merkabah, esa nave, energía de luz, manifestación? ¿Hubo algo más? ¿Hubo algún contacto? ¿Hubo algún mensaje? ¿Algo más después de esa experiencia? Fíjate que posteriormente ya llegaron otra serie de experiencias en las cuales, te digo, tú tienes que trabajar la parte del lenguaje divino. Así es. Entonces yo me volví muy específico en comprar los textos antiguos, Zohar, Sefer Yetzirah, la Cábala, el mismo hebreo de Enoch, que me lo regaló una amiga, y así sucesivamente otros documentos como el Talmud, todo este tipo de experiencias, independientemente de los documentos que tenemos nosotros en México, ¿no? Porque a final de cuentas todos somos humanos y todos venimos de la misma imagen y semejanza que es Adán y Eva. Entonces, posteriormente yo comienzo en esta serie de investigaciones y en el caso, por ejemplo, de ahorita lo puse en mis libros, empiezo a sacar todas las palabras que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el caso, por ejemplo, del hebreo de Enoch, yo saco los arcángeles y los pongo en canciones o los pongo en algunos libros, y entonces en este punto inicia la travesía de Enoch y Metatrón hasta llegar a los cielos superiores. Entonces, cuando ya llegas a los cielos superiores, tienes que pasar por los 7 cielos. Primero están los elementales, luego ya después de los arcángeles elementales como Gabriel, y otros que crean exactamente todos los elementos del multiverso. Y posteriormente entonces ya inician los que son más grandes que Metatrón, y posteriormente ya llegas a los 7 cielos, donde está Micael, Gabriel, y otros, los encargados de los 7 cielos, y luego vienen los 7 palacios, y luego llegas con la Shekinah, que es el Espíritu Santo. Luego llegas al trono divino, donde está Yahvé, donde está Yod-Heh-Vod-Heh. Pasas y sales, tienes que salir igual por la parte de la Shekinah, y entonces empiezan los Ruhot, que son espíritus, y luego vienen los Merkabot. Entonces los Merkabot son muchos vehículos que ellos tienen para transitar en todo el multiverso. Entonces apenas cuando tú ves la diferencia entre cielos y multiverso, pues tienes que leer Urantia. Bueno, sí. Pues muy interesantes que nos comentas de ir entrando cada vez a lugares de vibración más alta, de los 7 cielos, Exquinat, todo lo que estás platicando. Ahora,
una pregunta que yo te quiero hacer, ahora que estás hablando de que en esas regiones existen los arcángeles tienen Merkabahs para manejar por todos los universos, los multiversos, te quisiera preguntar, los tripulantes de los que conocemos ahora con el fenómeno OVNI, ¿son los mismos arcángeles, los mismos ángeles? Es diferente, a ver, platícanos. Mira, precisamente en otras ocasiones me ha tocado comentar esta parte, ¿no? Mis amigas, nosotros aquí teníamos una casa en Ortega, que nos las prestaba un amigo. Y estas amigas, en el caso, por ejemplo, de la guerra de la parte del Golfo, ¿no? Nosotros nos pusimos a hacer oración durante 3 días y 3 noches para que se parara la guerra, ¿no? Claro. Entonces, con esos mismos amigos teníamos programas de radio, porque mis amigas tenían un programa en raza de radio. Y en ese tiempo estaban los programas de Nino Canún. Entonces, ahí salió un amigo que se llama Paco Moro, que vivía en Puebla, en las desveladas. Y entonces agarra y Paco Moro dice, bueno, mira, mi querido Nino, aquí te voy a presentar un libro que tengo que habla así. Ese mismo amigo nos invitó a ir a Puebla a hacer un programa exactamente sobre el fenómeno OVNI. Así es. Entonces nosotros llegamos a Cires de Puebla y nos entrevista el cuate de Asir de Puebla, y después nos dice Paco Moro, dice, ¿quieren ir al lugar donde se bajan los ovnis? Y nosotros, sí, pues vamos, ¿no? Entonces llegamos a Metepec, sí. Y pues ya bájense, aquí es donde se ven, y la nave arriba, ¿no? Entonces estaba arriba la nave de lata, entonces la nave de metal. Entonces ven las diferencias, ¿no? Ves las diferencias entre un vehículo de luz Merkabah y ves la diferencia entre una nave de metal. Metálica. Entonces, ahorita vemos toda la diversidad de naves que han entrado en el Popo, y vemos que no nada más hay naves de metal, sino que hay naves de plasma y de otros tipos, ¿no? Entonces, ahorita tiempo yo creo que hacer un análisis en cuestión de naves a nivel mundial puede ser que hasta incluso rebase los catálogos de Estados Unidos y los catálogos de Francia en cuestiones de naves. Sí, lo dudo, sí lo creo. Ajá. Sí lo creo, tenemos aquí en México una diversidad grandísima. Ahora que lo mencionas, Metepec es una de las bases, puntos rojos de apariciones de ovnis. No se diga el Popocatépetl, está considerado ya como un portal dimensional de estas naves. Ahora, mira, entre los que estudiamos el fenómeno OVNI, vemos que las mismas naves metálicas de repente ejercen velocidades impresionantes, no alcanzadas por nuestra tecnología, y se convierten como en plasma. O sea, al mismo tiempo es una tecnología que todavía no podemos siquiera imaginar. Entonces mi pregunta sigue siendo, ¿son los mismos o no son los mismos? Y si no son los mismos, ¿qué relación existe entre ellos y la humanidad, nuestra humanidad? O sea, ¿se conocen entre ellos? ¿Qué relación existen o por qué nos visitan? Ahora, los arcángeles están muy relacionados con el fenómeno religioso. Muchos contactados con naves metálicas, digamos, que han tenido órdenes de los tripulantes de los ovnis de crear ciertos movimientos religiosos aquí en el mundo físico. El movimiento de los mormones, digamos, no se siga Rael, pero el contactado Rael, que está haciendo el movimiento raeliano en Francia, y otros, el mismo, digamos, Claudio Pastel allá en Chile, que hizo un movimiento pseudo religioso allá en una montaña allá en Chile. O sea, ¿qué relación hay en religión? ¿Son los mismos o son diferentes caras del mismo fenómeno? Es algo que nos ha impactado que estudiamos el fenómeno OVNI. Quisiera que nos aclararas esa duda, la verdad. No, mira, yo creo que en diferentes tiempos, por ejemplo, para terminar en esta parte del Hebreo de Enoc, hay una salida de arcángeles también, y después es un tour hacia el trono divino y regresas. Pero tienes la experiencia de Daniel, tienes la experiencia de Ezequiel, y tienes la experiencia de Juan el Divino, tienes la experiencia de mismo Jesús, que es la que se ve reflejada en Metatron. O sea, Jesús se transfigura de cuerpo de carne a cuerpo de luz, pero no, ahí no está explicada la transfiguración. La transfiguración está explicada en el Hebreo de Enoc, cuando Metatron se transfigura, ahora sí que completamente. Sobre las partes en las cuales dices,
los arcángeles son servidores de Dios. Nosotros hasta cierto punto, que es la parte humana, los científicos humanos están identificando la rejilla de la galaxia. De la rejilla, no de la galaxia, del universo. ¿Sí? Entonces, cuando ya tienes la rejilla del universo identificada, dices, ¿quién no deja salir a las múltiples galaxias fuera de este universo? ¿Cuál es la parte en la cual yo decía de repente no podemos entender eso hasta que no llega un momento en que alguien te dice, bueno, pues es que existen las 4 fuerzas, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza gravitacional. Así es. Entonces ellos manipulan las diferentes fuerzas gravitacionales y por eso te decía, en el caso de Urantia, yo no conocía el mapa de los multiversos y apenas lo subieron a la red, exactamente el mapa de los multiversos. O sea, nosotros vivimos lo que dice Urantia, nosotros vivimos en el planeta que se llama Ur. Ur pertenece al universo de Nevadón y Nevadón a su vez pertenece al multiverso de Orbontón. Orbontón a su vez tiene otros multiversos, los cuales estos cuates pusieron los mapas, los nombres de los 7 de 13, o sea, cada uno tiene 13 multiversos, pero a la hora que tú te das cuenta, por ejemplo, del estudio de la energía del átomo, los universos no son lineales, son hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, precisamente, si desde el micro tienes la unidad cúbica en el átomo, entonces imagínate que también la tienes en la parte de multiverso. Y ahí es donde agarras y dices, apenas estamos en pañales. No, sin duda. Sin duda, el ser humano apenas estamos en pañales. Todavía nos hablas de Metatron, algunos saben quién es Metatron. El libro de Urantia fue un libro que fue creado por un medium que estuvo recibiendo mensajes y mensajes de potestades celestiales allá por 1911. Se dio a conocer allá por los años 30 y no se publicó sino hasta los años 50. Es un libro de unas 2000 páginas que nos habla del universo de Jabona, los 7 multiuniversos con sus estados morontiales, palabras, conceptos que no existen todavía en nuestro vocablo y que vienen de supuestas entidades paradimensionales que recibió este medio. Asimismo hemos recibido información de entidades, se ha escrito la Biblia, el libro de Mormón, muchos libros por ahí que son de mensajes de entidades extraterrestres, paradimensionales. No sabemos qué relación con la humanidad, si realmente quieren nuestro bien, nuestro mal. Existe mucho mal en nuestro planeta. Aterrizan unos ovnis, digamos, secuestran, abducen a unas personas, les hacen análisis más allá de su libre albedrío, violando su libre albedrío, les extraen óvulos, semen, nos hablan incluso de violación sexual. ¿Son ángeles realmente? ¿Son demonios? Porque nos hablan que también hay ángeles caídos. También, o sea, es una pregunta que nos hemos hecho los investigadores del fenómeno ovni en aspecto. Sí. Por ejemplo, dentro de esta parte de el hacer una religión, cada quien hace lo que su regalada gana se le da en el planeta. Pero eso es por y hasta cierto punto puedes decir, ok, le dieron a fulano de tal de hacer un grupo, pero este grupo, en el caso, por ejemplo, de los mormones, así es. ¿no? Los mormones hasta cierto punto fueron un grupo que era muy elitista y con diferentes reglas. Hasta la fecha, sí. ¿No? Una de las revistas más importantes a nivel planetario sacó exactamente una entrevista con ellos. Y entonces ellos son independientes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que son... Sí, los mormones. Sí, otra cosa. No, una cosa son los mormones y otra cosa son la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces te vas dando cuenta de que hay sus diferencias. ¿Por qué? Porque había ciertas reglas, en este caso con los mormones,
que ellos vivían de una manera muy especial. Sí, de hecho había el famoso harem. Ándale. Y entonces te vas dando cuenta que esto mismo también igual sucede con otros grupos, los cuales de repente dicen, ok, pues yo recibí información de fulano de tal y me dijo que hiciera esto. Bueno, pues cada quien hace y escucha lo que quiere, ¿no? Y independientemente de esto, el ser o los demonios tienen muchas creaciones que son totalmente aberrantes a la parte de los ángeles. Un ángel no necesita hacerte investigación de genética, ¿no? Porque ya te conoce tu programa. Entonces, cuando tú ves una célula misma ya trae su programación y esa programación se puede repetir en vitro igualita porque la programación ya la tiene interna la célula, ya lo sabe. Entonces, de repente, con otros, agarras y dices, ¿por qué tienes que hacer investigaciones sobre un programa que desconoces? ¿No? El que conoce el programa sabe cómo lo armó. No tiene necesidad de andar buscando algo que no. Entonces, independientemente de esto, te digo, ves muchos casos en toda la ufología que ha sido precisamente con partes de extraterrestres, donde ellos hacen las investigaciones, pero ellos Ahora voy a esto, mira, muy interesante lo que nos comentas, pero mira, esos movimientos religiosos que hacen los contactados no es lo que les da la gana, son las órdenes de los que les dan los supuestos contactos. Digamos, Joseph Smith, el creador de los mormones, recibía la aparición del ángel Moroni, supuestamente el ángel Moroni, que le decía que iban a aparecer unas planchas de oro y ahí iba a estar escrito el libro de Mormón, y gracias a eso se escribe el libro. O sea, no fue lo que le dio la gana, era órdenes de allá arriba. Vayamos igual con la cuestión hebrea que comentas. El mismo Moisés manifestaba todas las actitudes de un contactado y contacta con la entidad Jehová o Yahvé, que se manifiesta igual que el fenómeno ovni, como una nube en el día, columna de fuego en la noche. Esta entidad, al igual que muchos ovnis, esta entidad, Yahvé o Jehová, pedía sacrificios de animales. A ver, voy a eso. Ahora, el fenómeno ovni, hay un caso que se llama mutilación de ganado. O sea, esa entidad Jehová o Yahvé que pedía sacrificios de animales como ofrenda, ¿es un ángel o es un extraterrestre usurpador que nos usa como granja, como decía Salvador Freixedo? O sea, ¿qué estamos hablando ahorita? Me gustaría mucho tu respuesta. Mira, hay mucha parte en la cual los mismos documentos han tenido una tergiversación. ¿Por qué? Porque Moisés es el que de alguna manera te dice cuál es el principio de este universo, ¿no? O cuál es el principio del multiverso, dentro de una manera muy espiritual, pero es el único que te dice cómo está la creación. Si Moisés no hubiera sido raptado a los cielos superiores, si no hubiera visto la creación, entonces te das cuenta de cómo inicia. ¿Por cuál es la diferencia entre las aguas y las aguas de fuego? ¿Por qué? Porque hay unas aguas que se llaman aguas de fuego, que etimológicamente tú le dices la palabra Shamaim, y la palabra Shamaim se une de dos palabras. Primero tienes Maim, que es aguas, y luego fuego, que es la letra Shin. Y entonces esto se remite a la traducción aguas de fuego. Cuando tú tienes Maim, que es aguas, solamente son aguas, que serían las partes dimensionales en las cuales dividimos el multiverso, como las 24 dimensiones, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando tú ves otros documentos, entonces ves otros documentos como específicamente de Mormón, y te das cuenta de que ellos llegaron a América desde hace años, hay registros. Así es, ¿Por qué? Pues porque te digo, nosotros todos provenimos específicamente de la fuente que es Adán. Incluso Pacal reconoce, o Pacal no reconoce, sino Pacal conoció a Adán. Y entonces eso lo dejó en la parte de los frisos, donde dices, Adán de alguna manera vivió miles de años, más de los que conocemos. ¿Por qué? Y después te encuentras con otro documento que se llama el documento del Midrash de Enoch.
Entonces, ese Midrash de Enoch te explica que Enoch vio la muerte de Adán y vio el nacimiento de Noé. Así es. Entonces dices, ¿cómo va a haber la muerte de Adán y el nacimiento de Noé? Así es, sí. Porque Enoch es el séptimo en línea. Séptimo en línea. Entonces eso quiere decir que Adán vivió mucho más y que Noé, sus 365 años no fueron 365, fueron 365,000. No. O sea, que podían vivir tiempo con eso. Así es. Se habla de muchos seres que vivían 900 años, que fulano vivió tanto en aquellas épocas. En aquellas épocas. Entonces te vas dando cuenta, porque hay un documento exactamente ahí en el libro de Mormón, que es la parte de Abraham. Y también el documento de Moisés. Y te vas dando cuenta que realmente sí fue una revelación. Entonces hay libros que son revelatorios, como por ejemplo Juan el Divino. Juan el Divino ya muestra toda lo que va a suceder al final de estos tiempos. Sí, el Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis. Pero estamos exactamente en el capítulo 8 de Revelación. Faltan otros... Los sellos, todo lo que vemos. Son 22 capítulos, entonces faltan 14 capítulos más arriba. Entonces cuando haces análisis de texto, te vas dando cuenta que estás hablando de otras cosas. Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde ves la diferencia. Ok, fulanito de tal contactó con tal arcángel. Así es. Pues entonces su texto tiene que estar muy bien, que es el caso, por ejemplo, ya te dije ahorita, Urrantia. Tienes a Moisés mismo, ¿no? Así es. Porque nadie te explica la creación como él. Y entonces se fue a los cielos superiores 40 días y 40 noches. Así es. Entonces, esa es la parte donde dices, Daniel mismo dice, aquí que yo vi el cuerpo, un ser que tiene los ojos como antorchas de fuego, la cara de relámpago, el cuerpo como el crisólito, las caderas de oro de ufaz, los brazos y los pies como cobre bruñido. Es diferente. Ezequiel ve las ruedas en medio de ruedas, que son las partes dimensionales donde entra el Merkabah. El Merkabah puede entrar a múltiples dimensiones y pensamos que nada más es en una. Y dices, no, pues son 24. Sí, Ezequiel es tremendo, sí. Así es. Esto es, Moisés manifiesta unas características muy propias de los contactados, porque contacta con esta entidad Jehová por telepatía. El mismo Abraham hace que le cambie el nombre a Abraham. Es una característica muy especial de los contactados. Por ejemplo, a la señora Marla aquí en México se llamaba María del Socorro, le cambiaron el nombre a Marla. A una contactada alumna de ella, una gringa llamada Adriana Turner, le cambiaron el nombre a Karen. O sea que es algo muy, muy característico del fenómeno de contacto. Quieras saber, entonces Moisés fue un contactado y bueno, la misma, entonces fue tergiversado eso de que la entidad Jehová Yahvé pedía sacrificios de animales como ofrenda. Eso, y vemos que ahora el fenómeno ovni, volvemos a lo mismo, en el fenómeno de mutilación del ganado, hacen lo mismo, ahora lo hacen ellos, no piden que lo hagamos nosotros, pero antes estaba en el Levítico, muy claro, cómo pide incluso que corte los intestinos para Jehová, está con características muy especiales. O sea, ¿son ángeles o son seres que nos están usando a los humanos? Hasta cierto punto yo creo que hay una serie de tergiversaciones, porque toda la serie de documentos se va haciendo analítica, pero también te vas dando cuenta, por ejemplo, de que si alguien con una autoridad dice, pon esto así, lo pone. ¿Sí? Y entonces, precisamente todas las traducciones que ha visto y los cambios de lenguajes que ha sufrido el Antiguo y el Nuevo Testamento, te das cuenta de eso. ¿Por qué? Porque simplemente una persona no puede tener entendimiento. Claro. Por ejemplo, tú dices, ok, hay seres, ¿no? Yo te voy a poner a dos. Te voy a poner un Shadow People y te voy a poner un Light People. Los dos tienen la misma corporalidad, tienen la misma figura humana. Oscura, sí, oscura. ¿Sí? Uno es oscuro, negro, y el otro es blanco. Sí, sí. Ok. Pero a mí la forma humana. Ok. Uno vive aquí en el planeta, se lo va y viene.
y el otro anda en el vehículo de luz transitando estrellas y galaxias y universos. Entonces, ves la diferencia entre uno y otro, aunque los dos tienen la misma figura antropomórfica humana. Así es. ¿No? Entonces ahí es donde te digo, de repente es la experiencia. Si a aquel se le ocurre decirte algo bueno, tú lo tomas como algo bueno. Si a aquel se le ocurre decirte algo malo, pues lo tomas como algo malo. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos receptores. Somos receptores tanto de lo bueno como lo malo. Hace rato hablaba yo con Mario de que si había habido casos en video o en otra parte donde los que han visto a los seres extraterrestres han tenido experiencias malas. Y entonces le digo, pues mira, había un video que andaba en las redes donde uno de estos seres que son medios, haz de cuenta, medios cuadrados, que no manejan bien sus articulaciones como nosotros, estaba encima de una casa. Entonces el chavo tomó una vara de madera, de un árbol, y le quería dar unos golpes, pero el ser se le fue encima, ¿no? El otro es un chavito que filma el chupacabras, y entonces se da cuenta el chupacabras que está siendo filmado y lo agrede. El otro es un ser que cayó como en una especie de alberca seca, cae, pero él tenía los ojos como de Ultraman. Y entonces estaba sentado en la alberca, el chavo lo estaba filmando, el ser se da cuenta que lo estaban filmando y se fue a agredirlo. Entonces, sí hay cosas, hay sucesos con seres que no son de este plano, pero también igual te digo, así también igual en los textos se crea una serie de formulaciones, por eso viene Jesús y dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, también decía que no venía a menospreciar la ley, ¿no? Sí, ándale. Sí, entonces dices que es una tergiversación eso de que pedía sacrificios, que eso no es cierto. Sí, porque incluso ahora como lo que lo mencionas, el mismo Jehová Yahvé tenía cuestiones muy iracundas, era un ser muy iracundo que ahora mató a 44,000, porque no decía, ahora hacer lo mismo que estás diciendo, que eso es verdad o es tergiversación. Te voy a decir, hay unas partes que son las partes humanas. Tú defiendes al humano, yo defiendo al humano. Bueno, en este caso yo analizo a la entidad esa. Ok. Sí. Si yo soy humano, yo voy a defender a todos estos. Si yo no me creo humano, pues entonces agarro y digo, o sea, hasta cierto punto vas a pensar, no, pues me vale gorro que se los traguen. ¿Cómo que te vale gorro que te los traguen? Pues no, brother, mátalos, porque esos no son de tu especie tuya. Por eso te digo, hay una serie de tergiversaciones. Entonces lo del diluvio que asesina a toda la humanidad también es una tergiversación. Es una tergiversación, ¿por qué? Porque hay una parte donde la parte del diluvio, primero tienes que entender qué es el movimiento de la capa tectónica, cómo se mueven las capas, y ves el proceso de nacimiento de los diferentes continentes. Bueno, pero más allá de eso era una orden de Dios, ¿no? Fíjate, esto no es... De un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso, pero es un Dios todopoderoso. Quien rige la pauta en la galaxia es Orión. La constelación de Orión. Después te voy a poner a alguien que yo no conocía cómo se llamaba. Yo sabía de sus investigaciones de él. Y después los de History Channel pusieron el libro. Esta persona se llama Charles Hapgood. Charles Hapgood. Entonces Charles Hapgood tiene varios libros de los continentes perdidos y tiene varios libros de otras, la Atlántida, de la Atlántida y todo eso. Entonces, de los libros de los reyes, ok. Entonces, cuando tú entras a ver lo de Charles Hapgood, el prólogo de Charles Hapgood lo hace Albert Einstein. Y entonces Albert Einstein agarra y dice, mira, nadie me ha pedido que yo le firme un prólogo a alguien más que esta persona. Y yo no se lo firmo a nadie. Se lo voy a firmar a él porque
tiene unas investigaciones de primera línea. Posteriormente, él es el que escribe por qué los mamuts de Berezkova fueron agarrados con pastura en la boca. Él es el que hace esa investigación. Sí, que hubo un cataclismo momentáneo. Ándale, momentáneo. Así es, sí. Entonces llega otro investigador que se llama Robert Bauval. Y entonces Robert Bauval te hace una descripción del periodo en el cual la Tierra entra a la zona electromagnética nula. Esa entrada a la zona electromagnética nula es precisamente el punto donde la Tierra pierde el sostén de las 88 constelaciones, las cuales tiran hacia ellos o bajan hacia ellos la parte de la corteza terrestre. Bueno, entonces ellos en ese punto te das cuenta que Orión llega al cenit cada 12,000 años. Cuando Orión golpea los 13,000 millones de kilómetros, golpean a la naranja, desbloquea las otras 87 constelaciones y la naranja se mueve exactamente como una naranja con la cáscara pelada. Es el giro de torsión. O sea que el diluvio sería como un fenómeno cósmico. Es un fenómeno cósmico, pero es un fenómeno cósmico de la constelación de Orión hacia acá. Si tú lo tomas porque... Interesante, sí. ¿Sí? Pues es tu problema. Pero Orión es el que opera, el que rige a los planetas. Marte, su alineación con Orión es en otro periodo de tiempo. Y ellos tuvieron su proceso y se tuvieron que salir de Marte porque Marte entró al vuelco. Entonces te vas dando cuenta que cada planeta es regido precisamente por la energía de Orión. A la hora que golpea Orión, entonces en ese momento las 87 constelaciones, que son energías débiles, de sistemas solares débiles, se quitan. Entonces cuando ya te vas metiendo a partes geológicas, te vas dando cuenta de cómo si no hay tantas estrellas en el firmamento, cambia la corteza terrestre. Si hay pocas estrellas, son poquitos continentes, que esto fue lo que le pasó a Lemuria, a Haití, a todos esos. Pero Atlántida, si te vas dando cuenta de que hay más estrellas jalan la capa tectónica de la Tierra. Todo está relacionado, todo está... Así es, entonces no es problema de... Aquí todo se lo echan a Dios. No es problema de Dios, bro, es problema de los campos electromagnéticos que rigen a la corteza terrestre. Dice que él hizo todo lo creo, ¿eh? Por eso, pues sí, todo lo crea él, pero si imagínate, todo, ¿por qué crees que había aquí humanos? Okay. ¿Por qué crees que había aquí humanos después de 10,000 años? Me imagino que hechos por Dios también. Por eso mismo, ¿quién los bajó y quién los trajo de nuevo acá a Américas y no se conocían entre los europeos y los americanos? Es un misterio, sí, ahí está, porque se los llevó el vehículo de luz y se los trajo. ¿Por qué le dejaron a las momias de Nazca ahí? Porque les valió gorro. O sea, todo ese grupo los dejaron ahí. ¿Por qué dejaron a los gigantes? Hay gigantes aquí en México. Así es. ¿Por qué crees que los dejaron? Porque les valió gorro. Ahorita vuelves a ver a los nuevos gigantes que están llegando y dices, está cañón. Sí, en Rusia hubo... Ok, en Tlanepantla. En Tlanepantla descendió un gigante. ¿Por qué te das cuenta que hay gigantes de nuevo? ¿Quién se los lleva y quién los trae? Y entonces te das cuenta que no es Dios, bro. Todos le agregamos a Dios porque fulano de tal hizo eso, hizo ese libro. No, pues es que yo no investigo, yo no estudio. Bueno, y si yo no estudio,
Pues digo, ya. Dicen que por ahí que ni una hoja se mueve si no es con la anuencia de Dios. Entonces, tú tienes cierta anuencia de dejar que sucedan las cosas. Bueno, misterios que todavía vamos a ver. En todo momento te agarras y dices, no es la culpa de Dios. Sí, claro, muchas veces uno tiene cierto albedrío también, cierto. Claro. Que, a entender ese tipo de procesos. Pero ¿no crees que si Dios todo lo sabe, de haber sabido que uno se iba a equivocar y lo dejó que se iba a equivocar? Mira, ya entremos a profundidades, pero miren, vamos a terminar. Muy interesante nuestro invitado, nos habla de conceptos muy elevados. Ustedes pueden hacer preguntas de quién es Metatron, pueden preguntarnos qué son los chakras. Ya les di una pequeña introducción. Quizá vamos a tener muchos programas porque nos habla de cosas totalmente espectaculares, más allá de lo que nos habíamos imaginado que les iba a platicar, y creo que será fruto de otros programas. Pues muchas gracias, Ignacio. No será la primera vez, así la verdad, tienes mucha tela de dónde cortar, información para todos la gente que nos está viendo, la verdad. Muchas gracias, lo que nos enseñas y lo que nos tienes por enseñar. Muchas gracias. No dejen de vernos, que hay en su canal 4 Desmenuzando el Contacto Extraterrestre. Muchas gracias, Nachito. Gracias a ustedes. Gracias, mi querido Mario. Gracias. Y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. No nos olviden. Estamos en contacto. Suscríbanse. Ay, que si entramos a profundidades filosóficas.